Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Espero que les esté yendo bien en este encierro que hemos estado teniendo. Este, Les voy a dar una pequeña clase introductoria sobre el tema que vamos a abordar en las siguientes 2 semanas a partir del día 20 de abril. La primera semana va a ser del 20 de abril al 24 de abril. Son las primeras sesiones que van a encontrar ustedes ya en, la, en la página de internet. El tema, me voy a regresar hasta el inicio, lo fundamental de esta materia. Para esta materia es importante que recordemos que Ciencias 3, con enfoque en la química, un concepto fundamental es materia, ya que se estudia desde su estructura interna. Pero esta materia la podemos nosotros encontrar en la naturaleza de dos maneras, como mezclas, más normalmente como mezclas. Estas mezclas pueden ser heterogéneas. Aún en la naturaleza nos podemos encontrar piedras con varios colores. Notoriamente tiene varios componentes. Lo heterogéneo implica que de forma visual casi siempre podemos nosotros notar diferentes fases en ese cuerpo. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. En el caso de las mezclas homogéneas, no es posible notar más de una sola fase. Hay una interacción un poco más interna entre las partes que conforman la mezcla. Esas mezclas se componen normalmente de sustancias puras. En la naturaleza es muy raro que encontremos sustancias puras, aunque hay algunas por ahí que se pueden extraer de forma pura directamente de la naturaleza, sobre todo algunos metales como el oro y otras sustancias posibles. Estas sustancias puras se dividen en elementos. Cuando hablamos de elementos, pues esto nos lleva inmediatamente al estudio de la tabla periódica, porque la tabla periódica pues tiene que ver con los elementos químicos. Los elementos, sustancias elementales, se componen de átomos iguales. Todo el cuerpo son átomos iguales. Y sus características son muy específicas. La tabla periódica nos ayuda a entender más el comportamiento de esos elementos. A partir de entender ese comportamiento de esos elementos, podemos también interpretar el cómo es que esos átomos se pueden unir de diferentes maneras y formar compuestos más complejos, algunos de ellos de tipo molecular, donde sus enlaces son principalmente covalentes. O sea, en este tipo de compuestos, los compuestos moleculares, nos vamos a encontrar que los átomos se encuentran enlazados compartiendo los electrones. Se dice que esos son los verdaderos enlaces, aunque en la teoría también se habla de un segundo tipo de compuestos llamados compuestos reticulares. Estos compuestos reticulares, como la sal, forman normalmente estructuras cristalinas. Esas estructuras cristalinas unen a elementos diferentes en una red específica, aunque nosotros los establecemos con una fórmula, como en el caso de la sal NaCl. Internamente es un poco difícil. Lo que sí es claro es que esa estructura reticular tiene átomos de sodio y átomos de cloro interactuando entre ellos, pero el enlace que forman no es entre estos átomos, no es de compartir electrones. Uno de ellos tiene mucha más fuerza que el otro y por consecuencia eso hace que los electrones se vayan más hacia un átomo, y cuando se separan muchas veces
esos átomos, uno de ellos se queda con electrones y el otro pierde electrones. Por eso a estos tipos de compuestos también son conocidos como iónicos. La sustancia forma estructuras reticulares y a los compuestos se les llama compuestos iónicos o formando enlaces iónicos, a diferencia de las sustancias moleculares. Al principio del capítulo dice que la constante en el universo, digamos, aunque ahí no lo dice exactamente así, es el cambio. Esta materia, aquí la estamos dividiendo como si cada uno fuesen cuestiones separadas. Sin embargo, lo que predomina entre estas sustancias es el cambio, la transformación constante. Esos cambios pueden ser de dos tipos. Pueden ser físicos, donde su estructura interna no se ve afectada. El caso de la sal, si yo la echo en agua, esta sal se interacciona con las moléculas de agua, pero si yo evaporo toda el agua, vuelvo otra vez de una manera muy sencilla, de una manera muy física, puedo volver a obtener la sal que disolví en esa agua. Sin embargo, en algunos casos, cuando se dan estas interacciones íntimas, ya no podemos volver a recuperar las sustancias originales de una forma sencilla. A esa interacción, se le llama interacción química y al fenómeno reacciones químicas. Y entonces, en este capítulo 4 vamos a hablar de esa interacción entre las sustancias, entre la materia, transformándose en nuevas sustancias. O sea que el tema con el cual vamos a continuar va a ser las reacciones químicas. Y entonces, ya hemos estado hablando en los otros capítulos de reacciones químicas. Reacciones químicas. De hecho, en los temas y exámenes anteriores ya se ha tocado este concepto. Esto implica entonces que las sustancias originales que de alguna manera las hacemos interaccionar se transforman en otras sustancias. Estas reacciones químicas o estos fenómenos químicos, para fines prácticos, se tuvo que buscar una forma de representar. Esa forma de representación de las reacciones químicas se conoce como ecuaciones químicas. Ya hemos tocado este tema. De hecho, ya las reacciones químicas las hemos abordado en otros momentos, pero ahora vamos a ampliar un poco más el tema. Estas ecuaciones químicas contienen una serie de símbolos que nos permiten entender la forma en la que estas sustancias cambian. Estas reacciones químicas pueden presentar algunos tipos de acuerdo a la forma en que estas interaccionan. En los capítulos anteriores se habló ya de la energía. Si lo vemos desde el punto de vista de la variación de la energía en las reacciones químicas, si consideramos el aspecto de la energía, entonces tenemos reacciones de tipo endotérmico y también reacciones de tipo exotérmico. En las reacciones de tipo endotérmico, el sistema, llamemos sistema este espacio donde se está llevando a cabo la reacción, el sistema absorbe energía para poder llevar a cabo esa reacción química. Pero en las reacciones
exotérmicas, la reacción se lleva de una forma tal que libera energía. En el caso de las exotérmicas es mucho más común porque hay desprendimientos, son casi siempre reacciones que son muy visibles y por consecuencia más llamativas, pero hay reacciones en las que si nosotros tocamos el depósito donde se está llevando a cabo, vamos a notar que se enfría, que cambia su temperatura, que baja su temperatura. Esto se debe a que está requiriendo temperatura del ambiente y al bajar su temperatura el sistema absorbe energía del medio ambiente, reacciones endotérmicas. Por el contrario, las reacciones exotérmicas comienzan a elevar su energía porque van a intercambiar esta energía con su medio ambiente. Entonces, al estar por encima su temperatura que la del medio ambiente, entonces desprenden esa energía extra y de esa forma, entonces, bueno, por eso este tipo de reacciones se llaman exotérmicas. Exo hacia afuera, endo hacia adentro. Esto ya lo revisamos en temas anteriores, pero en este caso particular, bueno, aparte también las reacciones también se pueden ver por el intercambio de átomos. Intercambio de átomos. Cuando en ese intercambio de átomos, a veces las sustancias que están participando se unen para dar una sustancia mucho más grande, con muchos más átomos, una sustancia, un compuesto más complejo. A estas reacciones en las que se unen los átomos se llaman de síntesis. Nosotros en nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo genera proteínas, genera una serie de estructuras que nos permiten funcionar, estamos haciendo en nuestro cuerpo reacciones de síntesis. Por otro lado, también existen reacciones que a partir de moléculas grandes hay una ruptura de estas moléculas y da moléculas más pequeñas. Estas reacciones se llaman de análisis o descomposición. Este tipo, cuando nosotros consumimos alimentos, en el proceso digestivo, las moléculas complejas estas que traen los alimentos las tienen que deshacer. A eso se le conoce como digestión, para poder ser asimiladas por nuestro cuerpo y volverse ladrillos para nuestra propia estructura, para hacer nuestras propias moléculas que nosotros necesitamos de acuerdo a nuestras necesidades. También a veces hay compuestos en el que uno da una parte y el otro, uno da una parte y el otro suelta también una parte, y entonces se genera un desplazamiento de una parte de la molécula por otro, normalmente por un átomo. A este tipo de reacciones se llaman de desplazamiento. Si esto se da en ambos sentidos, le entrega uno al otro, pero el otro le regresa a otro, se llaman de doble desplazamiento. Esto tiene que ver por el intercambio de átomos, que, bueno, esta forma de clasificarla por el intercambio de átomos que sucede dentro de las moléculas al momento de estar reaccionando. Pero además de esto, existe un tercer tipo de clasificación de acuerdo a la velocidad de reacción. Es velocidad de reacción. Aquí no considera solo dos tipos de reacciones de acuerdo a la velocidad de reacción. Las que son instantáneas y las que son lentas. Estos dos conceptos me parecen limitados porque hay unas que son muy lentas, otras que son parcialmente lentas, pero bueno, de acuerdo a la teoría se hablan las que se dan inmediatamente y las que tardan un tiempo en llevarse a cabo. A veces el tiempo no es demasiado, otras veces pueden ser horas, inclusive las reacciones pueden llevar
días para llevarse a cabo. Este es el tema en las reacciones químicas que se va a abordar en este último capítulo 14. Espero que esto les haya permitido entender sobre qué va a versar todos los contenidos que vienen y que ustedes, pues espero los entiendan adecuadamente, pero de todos modos voy a estar haciendo otros videos para que puedan ustedes entender un poco mejor y más a profundidad lo que ustedes mismos van a ir leyendo en sus textos, en su texto de Ciencias 3.